Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes de séptimo. Espero que estén súper bien, que esta semana de receso les haya servido para poder recargar un poquito las energías, algunos para ponerse al día, ¿cierto? Y estar con un poco más de ánimo, ¿cierto? Para comenzar este segundo semestre. En esta clase vamos a estudiar lo que es la sexualidad y los cambios en la pubertad. Vamos a abordar algunos cambios y lo que quede, ¿cierto? Ahí en el tintero lo tomaremos para la siguiente clase. Objetivo de la clase, comprender qué es la sexualidad y los cambios que se producen en la pubertad. Primero, ¿qué es la sexualidad? Para esto vamos a hacer esta pequeña actividad muy cortita, en donde ustedes en su cuaderno de ciencias van a responder las preguntas de acuerdo a la edad que menciona este recuadro y este otro recuadro. Vamos a recordar cuando teníamos 7 años y vamos a responder cómo era tu cuerpo cuando tenías aproximadamente 7 años. ¿Ya? Acá yo quiero que ustedes describan cómo era el cuerpo de ustedes. Y luego que respondan qué es lo que les gustaba hacer en ese entonces. Acá es como súper... hay una respuesta muy general, ¿cierto? Que lo típico que le gusta a un niño de 7 años por lo general es jugar, ¿cierto? Les gusta jugar. Y el cuerpo de un niño, de una niña de 7 años, principalmente pequeño, ¿cierto? En donde aún tiene el aspecto de un niño, de una niña, y no ha desarrollado características sexuales secundarias como lo son el desarrollo de las mamas, cambio de la voz, ¿cierto? Desarrollo de vello facial, vello axilar, ese tipo de cosas un niño de 7 años no las ha desarrollado. Por eso les decía, tiene el aspecto de un niño pequeño. Y después vamos a pasar a este recuadro y vamos a imaginar que tenemos 30 años. Yo ya los pasé. Así que ustedes van a imaginar que tienen 30 años y van a escribir, responder esta pregunta. ¿Cómo imaginas que será tu cuerpo a los 30 años? Y la segunda pregunta, ¿qué cambios crees que experimentará tu cuerpo y tu personalidad? ¿Ya? Entonces, sabemos que va a haber una diferencia muy grande, ya sea que lo describan ustedes con detalle o no, pero hay una diferencia bastante grande entre un niño pequeño de 7 años y una persona de 30 años. ¿Cierto? Donde ya el tamaño es una cosa, una diferencia, y donde están presentes las características sexuales secundarias, como les había mencionado en un momento atrás. Los cambios que experimentará el cuerpo, por supuesto, es el desarrollo propiamente tal, ¿cierto? Cambios físicos, cambios biológicos que se van a estar generando. Y la personalidad también se va a ver eh, eh, ¿cómo se dice esto? Se va a ver cambiada, va a haber una modificación de la personalidad. En donde si a los 7 años, cuando somos tan pequeños, lo principal para nosotros dentro de nuestra personalidad es ser alegre, ser inquietos, corren, saltan, gritan, juegan, ríen, ¿cierto? Luego cuando ya tenemos 30 años, todo eso que hacíamos de niños, ya mucho de eso no se hace. Algunos son un poco más inquietos, ¿cierto? Pero eso lo van a canalizar como salir a andar en bicicleta, salir a andar subiendo cerros, salir a nadar, salir a tratar, como una actividad mucho más definida que en el caso de un niño pequeño, ¿cierto? Que de repente tiene tanta energía y que simplemente corre y salta por todas partes en la casa, ¿ya? Entonces la personalidad igual se va a ver afectada, o sea, no afectada, sino que se va a ver cambiada, ¿cierto? Modificada con el pasar del tiempo. La sexualidad, entonces, viéndola, ¿cierto? Abarcando tanto los cambios físicos y también hablando de la personalidad propiamente tal, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que la sexualidad, primero, no es sexo, ¿ya? Sí lo incorpora. El concepto de sexualidad sí incorpora el sexo, pero no es sexo como tal, como muchas personas piensan. De repente les nombran la palabra sexualidad y mucha gente piensa que sexualidad es sinónimo de sexo y eso no es así. Sexualidad es una palabra mucho más amplia, que abarca muchas más cosas, ¿ya? Es parte de nuestro ser como ser humano. Entonces esta sexualidad, como lo dice acá en la definición,
Es un componente esencial de cada ser humano y abarca diferentes dimensiones, desde la dimensión física o biológica, intelectual, social, emocional y espiritual. ¿Ya? Hoy en día incorporamos también el concepto de la espiritualidad, porque la espiritualidad es parte del ser humano. Muchas veces de repente por ser un poco más de ser muy racional, queremos excluir un poco esta parte espiritual, pero no, es parte de nuestra dimensión, ¿cierto?, del ser humano en sí. Y entonces vamos a describir un poquito, a explicar un poco en qué consiste cada una de estas dimensiones, a grandes rasgos, ¿ya? Cuando hablamos de la dimensión emocional nos estamos refiriendo a toda la parte afectiva, toda la parte de las emociones, ya sean emociones de ira, de enojo, de felicidad, de alegría, de satisfacción, de rechazo, ¿cierto? Todos estos sentimientos que nosotros sentimos, valga la redundancia, ¿cierto? Al estar con nosotros mismos, al interactuar con otros, ¿cierto? Porque se pueden generar igual de emociones y sentimientos cuando estamos solos, cuando estamos de repente en nuestro dormitorio, estamos haciendo alguna cosa, o algo no nos resultó, o algo sí nos resultó, oh, me saqué, estaba haciendo mi prueba, mamá, mira, me saqué esta nota súper buena. Entonces eso me genera alegría, ¿cierto? Me puede generar orgullo, me puede generar satisfacción. Entonces, todas esas emociones, sentimientos que nosotros experimentamos, tanto para con nosotros mismos como en las interacciones con nuestro entorno, va a ser parte de esa dimensión emocional y esa dimensión emocional es parte de nuestra sexualidad. Otra dimensión que involucra este concepto es la dimensión intelectual. Y esta consiste se va a estar relacionando, ¿cierto?, con la personalidad. El cómo yo me muestro, cómo yo me siento y me muestro, ¿cierto? Y me relaciono con los demás. Es el autoconocimiento, como dice ahí, las convicciones y los valores de las personas. ¿A qué nos referimos con autoconocimiento? Es yo me conozco, yo sé que me gusta, que no me gusta, qué me causa rechazo, qué es lo que me causa, no sé, me va a generar satisfacción. El yo conocerme. Aunque no lo crean, mucha gente desarrolla muy poco el autoconocimiento. Hay mucha gente que está más desarrollada más hacia afuera, hacia el exterior, en el saber y conocer del otro, más que del saber y conocer de sí mismo. Y es sumamente importante el conocerte a ti mismo. Saber en sí las cosas que te hacen feliz, las cosas que te pueden dañar, las cosas que te hacen ponerte triste, saber, conocer cuáles son tus límites, por ejemplo, y los límites que les pones a los demás. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces toda esta parte del autoconocimiento muchas veces la dejamos de lado. Y es sumamente relevante e importante para el cómo nos relacionamos con los demás porque está inmerso también en lo que es nuestra personalidad. Y por medio de nuestra personalidad nosotros interactuamos con el otro. ¿Ya? Las convicciones. Las convicciones en lo que yo creo fervientemente. En lo que yo creo que me hace ser lo que soy. O mis creencias. Todo ese tipo de cosas. Los valores que voy a estar. Los valores que posea y que no posea. ¿Ya? Ojo con eso, porque los valores, cuando dicen los valores de las personas, sí, pues los valores que poseo y los que no poseo, los que son carentes también. Todo eso forma parte de la dimensión intelectual. La dimensión espiritual es el encuentro, experiencia y aceptación de nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión, es una dimensión en donde quizás no todos la han desarrollado así como en tal plenitud, pero está presente en todos. ¿Ya? Porque ese encuentro conmigo mismo, esa experiencia y esa aceptación de nosotros mismos va a ocurrir en la medida también que yo trabajo esta dimensión, en la medida de que yo me conozco a mí mismo, en la medida que yo sé cuáles son los límites que pongo a los demás, cuáles son mis límites, mis limitaciones y cómo yo me quiero, me conozco, me amo y me acepto tal cual soy, con mis defectos y mis virtudes, siendo consciente de mis defectos y que trabajaré por ellos. ¿Se entiende? Entonces, todo esto involucra esta dimensión.
sea, es imposible ver una dimensión sin la otra. ¿Ya? La dimensión social, como les decía, yo me relaciono a través de la personalidad, o sea, la dimensión intelectual está ahí presente siempre. Entonces, considera, ¿cierto?, los factores externos, como los amigos, ¿cierto? Cómo influyen los amigos, la familia, las amistades, los compañeros en la escuela. De repente pueden que ni siquiera sean mis amigos, pero son mis compañeros, interactúo constantemente con ellos, estoy sociabilizando constantemente con ellos, por lo tanto van a tener una influencia en mí de alguna manera. Y eso también es parte de mi dimensión social, de mi sexualidad, de cómo yo vivo mi sexualidad. Y la dimensión física, que depende principalmente de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Primarios es principalmente mi género, mi sexo biológico, ¿ya? Si nací siendo hombre, si nací siendo mujer. Ahí estamos hablando de los caracteres sexuales primarios. Y los secundarios son los que voy a desarrollar a partir de la pubertad, ¿ya? Que son todos estos cambios que se ven cuando estamos dejando la etapa de ser niños y transformándonos, ¿cierto? Y adentrándonos en la etapa de ser adolescentes. Entonces, todos estos cambios físicos, biológicos que se producen en el hombre y en la mujer, ¿ya? Vamos a conocerlos como caracteres secundarios. Y están ahí, están presentes y son parte también de nuestra sexualidad. ¿Ok? Bien, vamos a adentrarnos entonces ahora en estos cambios en esta dimensión física, que son los cambios que se van a presentar en la pubertad. ¿Ok? Vamos a tener que en las mujeres, por ejemplo, vamos a tener la aparición del vello corporal en el pubis y en las axilas. ¿Ya? El pubis es en la zona genital externa y en las axilas, bueno, ustedes saben dónde están las axilas, debajo de los bracitos, ¿cierto? Vamos a tener que las mujeres igual van a ensanchar sus caderas, ¿ya? La razón biológica para esto es porque nosotras las mujeres somos quienes vamos a embarazarnos para dar, ¿cierto?, cabida a un nuevo ser. Entonces, para que pueda ocurrir el proceso del parto y que este bebé pueda nacer, se necesita un ensanchamiento de caderas. Crecimiento y desarrollo mamario. O sea, las mamas, las glándulas mamarias, los pechos, los senos de las mujeres van a estar creciendo, van a estarse desarrollando, ¿cierto? Justamente para el proceso de amamantamiento cuando seamos madres, cuando nos convirtamos en madres. Crecimiento y desarrollo vaginal y del útero, ¿ya? Entonces vamos a tener cambios también, bueno, el desarrollo y el crecimiento vaginal y uterino nosotros no lo podemos percibir porque precisamente son órganos internos, ¿ya? Pero es parte también de estos cambios físicos que se van a estar presentando. Cambios en el tono de voz, ¿ya? Dejamos esa voz como media chillona de niños chicos, ¿cierto? Y empezamos a desarrollar un poco un timbre más fino. Aumento de la masa corporal, ¿ya? Y acá no se asusten porque no es que vamos a ponernos gorditas ni nada por el estilo, pero sí las mujeres tenemos un aumento de la masa corporal en el sentido de que nosotros tenemos una mayor cantidad de grasa en comparación al hombre, porque cuando llega el proceso de ser madres en la etapa del amamantamiento, parte de esa grasa también ayuda a poder generar la leche. ¿Ya? La leche materna es muy rica en grasas, principalmente para ayudar a nutrir y alimentar al bebé. Aumento abrupto de la estatura, ¿ya? En el caso de las damas, no siempre es tan abrupto, ¿ya? En los hombres se nota mucho más. En el caso de las damas, no siempre es tan abrupto. Y ocurre, ¿cierto?, también la primera menstruación, ¿ya? Que también lo conocen ustedes como que les llega la regla, ¿cierto? Que ahí vamos a adentrarnos, ¿cierto?, a hablar en otra clase puntualmente de ese tema.